Hola, buenos días a todos. Mi nombre es David Scors. Bienvenidos a mi canal y esta es otra lección del curso de Fundamentos de Cosmología que podéis encontrar en el canal. Y ya vamos por la lección 11, donde vamos a hablar sobre la radiación microondas de fondo en el universo y qué supuso su descubrimiento para modelar la dinámica del universo. Para aquellos de vosotros que os interesen estos temas y queráis también seguir los cursos que estoy subiendo en mi canal, pues os invito a suscribiros al mismo. Muy bien, pues en las lecciones previas, a modo de recordatorio, lo que hicimos fue, a partir de una aproximación newtoniana primero y después resolviendo la ecuación de campo de la relatividad general de Einstein, llegamos a una ecuación que nos describe la dinámica de un universo dominado por materia, es decir, un universo que solo tiene materia, no tiene presión y tampoco tiene temperatura. Y obtuvimos una expresión de este estilo y a partir de la cual, también teniendo en cuenta la curvatura del universo en los momentos primigenios, cerca de la singularidad, pues pudimos describir una dinámica de crecimiento reflejada aquí con el cambio en magnitud del factor de escala A. Pues de esta manera descubrimos que, gracias a este tipo de modelo matemático, el universo podía permanecer estable y sin crecimiento, con unas dimensiones que vienen dadas por esta fórmula durante un tiempo indeterminado, y que si nos desviamos, aunque sea infinitesimalmente, de este tamaño del universo, el universo en un momento entraría en una fase de inflación exponencial como la que tenemos aquí, con un crecimiento del factor de escala con respecto al tiempo exponencial. Y a partir de estas ecuaciones y estos modelos, pues pudimos estimar la edad del universo. Os refiero a las lecciones anteriores y obtuvimos pues varias observaciones muy interesantes sobre también el origen del universo. Os recuerdo que todos estos conceptos los hemos desarrollado más específicamente en la octava lección, un universo de materia, también en la lección 9, la edad del universo, y en la lección 10, curvatura y origen del universo de materia. Os aconsejo fuertemente a que visualicéis estas lecciones anteriores antes de continuar. ¿Por qué? Porque aquí hoy lo que vamos a tratar es del descubrimiento y las consecuencias de ese descubrimiento del fondo cósmico de fotones microondas, el Cosmic Microwave Background, CMB, como muchos de vosotros seguro que conocéis, pero yo creo que se explica normalmente de una manera muy mala en clases de física y sobre todo en relatividad, y no queda claro la importancia que tiene este descubrimiento. Pues bueno, aquí para ilustrar pongo una televisión que no está sintonizada en ningún canal de estas antiguas, no de las modernas digitales, sino de estas antiguas con rayos catódicos, etcétera, etcétera. Y entonces pues vemos un montón de puntitos que van apareciendo al azar, debido a que el televisor es un receptor también de ondas electromagnéticas, es decir, de fotones. Y si no tenemos sintonizada una televisión, pues el televisor detecta fotones un poquito al azar, ¿no? Sin ningún tipo de ordenamiento. Se puede captar con cualquier receptor, pues este es el ruido blanco típico de la radio que no está sintonizada también. Y este es un fondo que podríamos captar con un receptor adecuado de microondas, ¿no? Este fondo muestra isotropía y homogeneidad. Es decir, que si nosotros intentamos captar radiación electromagnética en el rango de las microondas, en el norte, en el sur,
a diferentes orientaciones, siempre vamos a observar un fondo que está ahí, un fondo de fotones que no proviene de ninguna fuente que podamos identificar, sino que llenan todo el espacio. Y además es un fondo muy, muy, muy homogéneo. Este fondo, la detección y la demostración de este fondo de fotones en el rango de las microondas, fue descrito en 1965 por Arno Penzias y Robert Wilson, y su detección fue muy importante en cosmología. Ellos recibieron el premio Nobel en 1970. ¿Y por qué es tan importante este descubrimiento? ¿Por qué esta relevancia en este descubrimiento? Pues bueno, aquí muestro un mapa, lo que se conoce como mapa cósmico W, de isotropía, anisotropía del background del fondo de microondas. Esto es tal como se detecta. Y utilizamos, aquí he puesto una representación tridimensional, esférica, y se muestra en colores la temperatura medida en el universo, en las distintas zonas del universo. Esta zona más roja y más amarilla es una zona muy caliente porque es el plano galáctico. Nosotros, cuando hacemos esas observaciones, esta zona en el ecuador de nuestras observaciones desde la Tierra, pues corresponde a la Vía Láctea. Y obviamente la Vía Láctea tiene de todo, ¿no? Tiene estrellas, tiene agujeros negros, tiene púlsares, tiene de todo, cosas que emiten un fondo de radiación que está superpuesto al fondo de microondas. Pero cuando lo eliminamos, cuando eliminamos el fondo de esas fuentes conocidas y del plano galáctico, nos queda una imagen tipo fractal, muy homogénea, y bueno, aquí se ponen unos puntitos de color rojo y unos puntitos de color azul, indicando más o menos temperatura, pero en general es bastante constante. Y cuando cuantificamos la temperatura en el universo, vemos que independientemente de las zonas donde estemos midiendo esa temperatura, observamos una temperatura de fondo de 2,7 Kelvin, que es aproximadamente 3 Kelvin. Esto es más fácil recordar 3 que 2,7, ¿no? Más o menos, y aquí ponemos una desviación estándar de 0,0005 grados Kelvin. Y esto es una temperatura, esta desviación con respecto a la media es una desviación ínfima, es muy pequeña, lo cual demuestra que este fondo de radiación de microondas, que tiene una temperatura de 2,7 Kelvin, es muy, muy homogéneo, pero aún así no es estrictamente homogéneo, tiene unas pequeñas desviaciones con respecto a la media que son también muy importantes en cosmología. Os voy a recordar un par de conceptos sobre fotones, temperatura y energía, ¿no? Pues tenemos aquí un montón de fotones que forman pues una onda electromagnética. Y la temperatura que nosotros medimos asociada a una onda electromagnética corresponde a energía. Lo que pasa es que la temperatura se describió pues, en la física clásica de una cierta manera, con una escala particular y utilizando termómetros, pero realmente la temperatura representa energía, solo que necesitamos un factor de conversión por el cual, multiplicando la temperatura normal y corriente de los termómetros, podemos convertirla en energía. Energía que se puede asociar a la energía cinética de las partículas o a la energía que transporta los fotones de una onda electromagnética. Y esto es lo que se llama la constante de Boltzmann, que nos transforma la temperatura en energía. Y luego la energía relacionada con los fotones, aquí se pone E con un subíndice gamma para indicar que es la energía de un fotón. Los fotones se representan como gamma.
es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Muchas veces veréis la constante reducida de Planck por la velocidad angular, ¿no? Pero es básicamente lo mismo. Y esto representa la energía de un fotón determinado que tiene una frecuencia mu, como esta. Obviamente, la frecuencia, que es el número de ciclos por segundo, es decir, el número de veces que recorre la longitud de onda de esa onda por segundo, eso es la frecuencia, pues está relacionado con la longitud de onda de nuestros fotones, ¿de acuerdo? Los fotones que se detectaron como fondo tienen energías muy bajas y longitudes de ondas largas. Tienen frecuencias de 300 MHz y 200 GHz, que estos son frecuencias bajas si las comparamos, por ejemplo, con frecuencias ultravioleta o frecuencias de radiación gamma, ¿no? Son frecuencias bajas y son longitudes de onda largas de 3 milímetros y 1 centímetro. Sí que son más pequeñas que las de radio, por eso se llaman microondas, no porque tenga nada que ver con micro, simplemente porque son longitudes de onda más pequeñas que las ondas de radio que pueden alcanzar 1 metro o 2 metros, una cosa así, ¿no? Las longitudes de onda microondas se comprenden entre 3 milímetros y 1 centímetro. Y para que os hagáis una idea, pues la luz ultravioleta pues aproximadamente tiene pues, unos 200, 280 en el rango de los nanómetros, ¿de acuerdo? De 10 elevado a menos 9 metros, mientras que esto es 10 elevado a menos 3 metros, 10 elevado a menos 1 metro, ¿no? Lo importante es que al llenar todo el espacio de manera homogénea, indican que estos fotones originalmente provinieron de un mismo sitio, de una especie de singularidad, dado que ya se conocían los modelos inflacionistas del cosmos en 1965, ¿no? Entonces, estos datos sugerían que esos fotones, si tenemos una fuente de fotones muy alta en el origen del universo, si hay una expansión del universo, en un universo isotrópico, en un universo homogéneo, deberíamos esperar estos fotones de baja energía y de longitudes de onda relativamente largas conforme se va expandiendo el universo. Entonces, el hecho de encontrar estos fotones dispersos de manera homogénea indicaban la existencia de la expansión del universo desde el pasado. Entonces volvemos a poner el gráfico que obtuvimos en las lecciones anteriores, aunque tenemos que tener en cuenta que esto es la dinámica de un universo dominado por materia, pero bueno, podríamos imaginarnos que tenemos estos fotones primigenios aquí cerca del origen del universo, y estos fotones primigenios de alta energía, pues se van distribuyendo con el crecimiento del universo, el crecimiento exponencial, y al final, en nuestros tiempos, los detectamos como ese background, ese fondo de microondas cósmico. Esto hizo que se considerasen a estos fotones como reliquias, como fotones fósiles, fotones que llevan 13.000 millones de años viajando en el universo desde los orígenes del universo. No voy a decir desde el Big Bang, pero desde los orígenes del universo. Y lo que sucede es lo siguiente. Imaginémonos que tenemos aquí los fotones con una longitud de onda larga. Veamos qué pasa con la expansión del universo. Aquí tenemos nuestra singularidad y aquí tenemos la frecuencia con longitudes de onda bajitas, y conforme se ha ido expandiendo el universo, estas longitudes de onda se van incrementando conforme va pasando el tiempo y las frecuencias pues van bajando. El número de ciclos por segundo se va haciendo más grande, más pequeño, ¿de acuerdo? Más pequeño, menos ciclos por cada segundo. La longitud de onda
en este tipo de modelo de los fotones que tenemos aquí cambia. ¿Y cómo cambia? Pues la longitud de onda es un parámetro lineal y por lo tanto va a ser proporcional al factor de escala. ¿Por qué? Porque mientras es el espacio lo que está creciendo, va, digamos, arrastrando a la luz que se mueve sobre el fondo, la estructura del espacio, y como va creciendo el espacio, conforme va aumentando el factor de escala, la longitud de estos fotones va a cambiar con el tiempo, se va a incrementar de manera proporcional al factor de escala. Y esto es una ecuación muy importante. La longitud de onda ha ido creciendo con el tiempo de manera proporcional, por eso ponemos una K mayúscula aquí, no es la constante de Boltzmann, sino que va creciendo de manera proporcional al factor de escala. ¿Y qué le pasa a la energía del fotón? Vamos a verlo. Esta es la energía de un fotón, ¿de acuerdo? Por eso ponemos energía con el gamma aquí debajo y es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Pues muy bien, la frecuencia es igual a para un fotón, es igual a la velocidad lineal del fotón dividido la longitud de onda. Por si no conocéis esta fórmula, la frecuencia, que es ciclos por segundo, esto nos da el número de ciclos, lo que ha recorrido de longitud de onda nuestra onda en un segundo, ¿de acuerdo? Entonces, esto de aquí realmente es una frecuencia de longitud dividido tiempo, pero la longitud en forma de ciclos. Aquí tenemos la longitud de onda, esto pasa multiplicando aquí y nos queda la longitud de onda dividido el tiempo, porque esto es ciclos por segundo, el tiempo que tarda la onda en recorrer una longitud de onda. Esto es la inversa del periodo. Es 1 dividido t mayúscula, la inversa del periodo. Entonces, longitud de onda entre el periodo es igual a la velocidad lineal de la onda. Como estamos hablando de un fotón, su velocidad es c. Entonces tenemos esta relación entre la frecuencia y la longitud de onda. ¿Vale? Pues sustituimos la frecuencia en la energía del fotón, que tenemos aquí, y es igual a la constante de Planck multiplicado c, ¿veis? Sustituimos esto aquí, c dividido la longitud de onda. Y fijaos, ahora sabemos nosotros que la longitud de onda crece de manera proporcional, ponemos aquí una K, una constante indeterminada, de manera proporcional al factor de escala. Entonces ahora podemos reemplazar esta longitud de onda y colocarla aquí en nuestra expresión de la energía y nos queda lo siguiente. Nos queda que la energía de un fotón es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz dividido una constante A y dividido por el factor de escala. Entonces, aquí no os preocupéis por las constantes. Una constante por una constante dividido por otra constante es una constante. Podríamos reemplazar estas tres constantes y poner aquí una constante, pues yo qué sé, T o P o Q, no sé, es que ya no me quedan letras para poner, ¿no? Pero una constante Q dividido A. Y eso significa que la energía de los fotones, de estos fotones que han viajado durante la expansión del universo, baja de manera inversamente proporcional al factor de escala, con lo cual también tenemos una relación entre el factor de escala, la energía de los fotones que estamos detectando. Si conocemos la energía de los fotones, conocemos estas constantes, podemos estimar también el factor de escala y el tiempo en el cual estos fotones se originaron. Muy bonita, esta fórmula es muy bonita y la aprovecharemos para explotarla y generar un nuevo modelo de expansión del universo. La energía de un fotón, por lo tanto, disminuye de manera inversa al factor de escala.
¿Y por qué todo esto es tan importante? Pues tenemos aquí nosotros el universo y tenemos nuestras galaxias y este universo pues va creciendo con un radio r multiplicado por a, que es el factor de escala. Si ahora cogemos un pequeño pedacito de este universo y lo amplificamos y cuantificamos el número de fotones que hemos detectado de fondo y también los emitidos por las estrellas, etcétera, y los cuantificamos y los comparamos con el número de bariones de materia bariónica, de partículas de materia bariónica, como por ejemplo un neutrón o un protón, y estos son los fotones, nos daremos cuenta que gracias al descubrimiento del fondo de microondas sabemos que hay un exceso de fotones en nuestro universo. Hay un exceso de fotones. ¿Y cuántos? Hay 10 elevado a 10 fotones por cada partícula bariónica. Hay muchísimos más fotones que partículas de materia ordinaria. Y fijaos que en el modelo anterior hemos utilizado un modelo de universo dependiente de materia, dominado por materia. Y claro, no hemos tenido en cuenta esos fotones, así que necesitamos tener en cuenta estos fotones para describir la dinámica del universo. Así que tenemos dos consecuencias importantes. Aquí tenemos nuestro modelo de crecimiento del universo, ¿vale? Y conforme el universo se hace más pequeñito, la densidad de fotones al comienzo es altísima. Tiene una altísima densidad de fotones, mucho más alta que la densidad de materia bariónica normal y corriente. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque la densidad de fotones en energía va a ser muy superior a la densidad de materia puesta en energía en los momentos iniciales del universo. Por lo tanto, en estos momentos no los podemos definir con la ecuación FRW dominada por materia. Tendremos que generar una nueva ecuación FRW dominada por fotones. Muy bien, y la segunda consecuencia son esas pequeñas heterogeneidades detectadas en la temperatura del cosmos. He decidido mostrar, bueno, al menos comentaros sobre las consecuencias de estas discrepancias en temperatura en esta presentación. Debería hacerlo un poquito más adelante, pero yo creo que nos merece la pena debido a que en las lecciones anteriores hemos estado hablando de qué es lo que hizo que el universo saliera de ese equilibrio de tamaño y comenzara a crecer exponencialmente. Pues muy bien, como ya hemos mencionado, la temperatura media del universo, que corresponde a esa radiación de fondo de microondas, es aproximadamente de unos 3 Kelvin con una desviación estándar de 0,0005. Y bueno, pues con estos datos podemos calcular un coeficiente de variación, se llama coeficiente de variación de Spearman, donde ponemos la desviación en temperatura con respecto de la media y la ponemos relativizando frente al valor de la media, es decir, dividir 0,005 entre 2,7 y esto nos da un valor para el coeficiente de variación de 2 por 10 a la menos 4. Este valor lo podemos poner como porcentaje y de esa manera tendremos una idea de en qué porcentaje con respecto de la media nos desviamos de la temperatura en el cosmos. Y el porcentaje es que miramos donde miramos, midamos donde midamos, tenemos una desviación con respecto a esos 2,7 Kelvin de un 0,02%. Eso es lo que significa esta desviación estándar, que es una desviación muy bajita, es decir, la temperatura del universo es muy homogénea, pero no es completamente homogénea. Y aquí es la importancia también de este descubrimiento del fondo de microondas. Si necesitáis aprender un poquito de estadística, también tengo un curso muy básico de estadística donde podéis encontrar
conceptos como desviación estándar, coeficiente de variación, para aquellos de vosotros pues, que no hayáis tenido la oportunidad de estudiar estadística. Pues muy bien, esa heterogeneidad, esa pequeñísima heterogeneidad que encontramos en la temperatura del cosmos es un reflejo de una heterogeneidad primigenia que puede indicar esa rotura de equilibrio de la que estábamos hablando la semana pasada, donde el factor de escala de nuestro universo permanecería en teoría constante, con un tamaño constante del universo, pero que si hay una pequeñísima desviación en ese tamaño, acabaríamos entrando en esta fase exponencial. Pues muy bien, este 0,02% de desviación con respecto a la media podríamos hipotetizar que también existía en el momento de este universo primigenio en equilibrio y que estas pequeñas desviaciones hicieron que en un momento se rompiera el equilibrio de tamaño entre la curvatura del universo, como vimos en la lección anterior, y el crecimiento del factor de escala, haciendo que de manera irremediable nuestro universo creciera exponencialmente. Esto que os estoy contando, es una aproximación muy burda, dado que nosotros hemos obtenido estas conclusiones con las ecuaciones FRW dominadas por materia. Así que necesitamos corregir la ecuación FRW para reflejar la densidad de fotones. Esta era la ecuación original y esto de aquí es la densidad, digamos, densidad de energía, ¿no? Es la resolución de la ecuación de Einstein y este término proviene del componente tiempo-tiempo del tensor métrico. Si queréis podéis ver alguna de las lecciones anteriores del curso de cosmología donde resolvimos la ecuación y veréis que esta densidad de aquí puede incluir, aparte de la densidad de materia, puede incluir densidades de energía. De hecho, el componente tiempo-tiempo del tensor métrico refleja la densidad de energía, que incluye también a la materia, ¿no? Entonces, aquí ya tendremos que introducir dos términos en nuestra ecuación FRW. Una densidad de materia y una densidad de radiación. La densidad de fotones se le conoce como densidad de radiación, porque ya no podemos descartar este término. Después de saber que hay tanto fotón, tenemos que incluirlo, porque este va a ser el término dominante, como veremos, en un universo primigenio. Y veremos la razón de por qué es así. Hay que incluir esta densidad de radiación. Y así, resolviendo la ecuación para la densidad de radiación, obtendremos el universo dominado por radiación. Y con la ecuación del universo dominado por radiación y la ecuación del universo dominado por materia, podemos describir con un poquito más de detalle esa dinámica de nuestro cosmos. Conclusiones. La detección del fondo de microondas cósmico cambió la percepción del Big Bang, dio como una especie de demostración. Los fotones son muchísimo más numerosos que la materia bariónica, pero muchísimo más. Y cuanto más pequeño el volumen de nuestro universo, va a haber también más temperatura en el universo. Esto no lo hemos visto aquí, pero se deduce directamente de las ecuaciones que hemos observado. Hemos visto que la temperatura es un reflejo de la energía de una onda electromagnética de los fotones, multiplicado por la constante de Boltzmann. Sabemos que esa energía es inversamente proporcional al factor de escala. Por lo tanto, la energía de estos fotones va a incrementarse conforme vamos hacia el pasado, conforme el factor de escala es más pequeño, y como esa energía incrementa, también la temperatura en el universo. Y esto es un factor muy importante, porque es lo que nos va a determinar qué podemos observar y qué no podemos observar en el universo. Así que al final necesitamos corregir la ecuación FRW introduciendo esa dominancia fotónica primigenia.
Pero esto ya lo veremos en otra lección. Así que muchas gracias por vuestra atención y os voy a poner aquí unos enlaces interesantes, primero a la lección anterior y segundo al curso de cosmología, para que podáis acceder a todas las lecciones de manera sencilla. También os invito a suscribiros a mi canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.